Hola a todas y a todos, mi nombre es Federico Escribal, estoy muy orgulloso de estar participando por tercer año consecutivo en la Diplomatura en Políticas Culturales de la Universidad Nacional de Córdoba. La idea es que hoy podamos conversar acerca de los derechos culturales en una clave sudamericana y políticamente operativizable. Cuando hablamos de perspectiva sudamericana, lo que estamos queriendo referirnos es que la forma en la que entendemos los derechos culturales y la dimensión política de los mismos no es la misma aquella que podemos vivenciar en nuestro subcontinente que en otros lugares del mundo. Cuando nos referimos a que estos derechos sean políticamente operativizables, estamos pensando que el Estado es el principal garante de estos derechos y que en consecuencia el rol del Estado es indispensable e insustituible para su garantía. Me formé como gestor cultural entre los años 2001 y 2005 en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Mientras estudiaba, también compartía con un grupo de amigas, compañeros y compañeras un trabajo territorial en la comunidad COM Potaina Pogná, La Primavera, en el centro oeste de Formosa, en la cual nos dedicábamos a la promoción educativa, a formar a los docentes, a refaccionar las escuelas, una militancia territorial que para mí fue muy significativa y que me formó a la par de la formación académica en lo que a mis intenciones e intereses dentro del campo de la gestión cultural refiere. En el año 2006 me pude sumar por unos meses como pasante al programa Café Cultura Nación de la Secretaría de Cultura de la Nación. Era un programa que proponía y promovía actividades artísticas, culturales, charlas en todas las provincias del país. Esa experiencia se vio interrumpida en 2007, decidí irme por un año a coordinar una escuela de artes y oficios a Santo Tomé y Príncipe, una pequeña isla en África. Cuando volví en el año 2007 tuve la posibilidad de retomar mi trabajo en la Secretaría, coordinando el programa Café Cultura en las provincias del Norte Grande, en el NEA y el NOA. Esto fue entre 2007 y 2009. En 2009 ya me sumé al equipo de la jefatura de gabinete en calidad de asesor. Tuve la posibilidad de proponer la creación de un programa, el programa que terminó siendo Cultura e Infancia, que se dedicó a adecuar las políticas culturales nacionales a los preceptos de la Ley 26061, la Ley de Protección y Promoción Integral de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, que cambió radicalmente el paradigma de abordaje de nuestros pibes y pibas por parte del Estado. A la luz de la discusión por los derechos culturales que se dio en el marco de la creación y gestión de ese programa, cuando se dio la ampliación del mandato de Cristina Fernández en el año 2011, propusimos con un grupo de trabajadores del Ministerio, militantes del campo cultural y activistas de diferentes sectores, la creación de la Subsecretaría de Políticas Socioculturales. En ese marco propusimos la existencia de dos direcciones nacionales, una de las cuales, la Dirección Nacional de Promoción de Derechos Culturales y Diversidad Cultural, tuvo el gusto, el honor de gestionar entre los años 2012 y 2015. Actualmente soy docente de la materia de población aborigen en el área transdepartamental de folclore de la Universidad Nacional de las Artes dentro de la cátedra de Florencia Cuy. Además, coordino la Cátedra Libre de Gestión Cultural en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata y codirijo, junto a Mónica Britos, el equipo de investigación de políticas culturales del sindicalismo argentino. La categoría de derechos culturales es una categoría que está muy en boga, en auge en el campo de la gestión cultural. Lo curioso es que no queda muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de derechos culturales. Eso es, a nuestro entender, tanto una debilidad como una enorme posibilidad, porque tenemos la capacidad de condicionar, de operar sobre cuáles son los sentidos que le damos en términos políticos al término desde el campo de la gestión cultural. Hoy vamos a conversar un poquito sobre cuáles son las principales características que se presentan desde el campo. En la clase de hoy vamos a recorrer 5 dimensiones de la problemática de los derechos culturales en la Argentina. En primer lugar, la tensión que hay entre el ordenamiento jurídico y la apropiación del término y la categoría por parte del campo político de la gestión cultural. En segundo lugar, vamos a recorrer esa dimensión jurídica para ver cuáles son los derechos que están consagrados y a través de qué instrumentos, para ver de qué hablamos concretamente cuando nos referimos a los derechos de la cultura. En tercer lugar, vamos a intentar pensar un poco sobre la relación entre derechos culturales y diversidad cultural, tan relevante para la agenda latinoamericana de cara a los desafíos que enfrentamos en el siglo XXI. En cuarto lugar, vamos a pensar estos derechos culturales en clave operativa, como les decíamos, cómo podemos bajar esas ideas sobre los derechos a una realidad concreta, efectiva, palpable, a una agenda de trabajo, tanto en el Estado, en sus diferentes estamentos, nacional, provincial y local, como en la agenda de nuestras organizaciones territoriales.
En quinto y último lugar, vamos a pensar algunas amenazas que entendemos que rondan la cuestión de los derechos culturales en la actual coyuntura política. En una perspectiva jurídica, estamos hablando desde fines de los años 70 de 3 generaciones de derechos humanos. Esta clasificación tiene su origen en una exposición hecha por parte del jurista checo Karel Vacek ante el Instituto Internacional de los Derechos Humanos, cito en Estrasburgo, Francia, pero se remonta a un artículo que escribió en el Correo de la UNESCO en 1977. Sintéticamente, estas 3 generaciones tipifican, por un lado, los derechos originados en la perspectiva de la libertad frente a las restricciones del Estado, básicamente los derechos civiles y políticos, desarrollados entre los siglos XVIII y XIX, entre estos se incluyen el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, básicamente aquellos derechos que cuidan al individuo frente a la acción posiblemente represiva del Estado. En segundo lugar, entre el siglo XIX y el siglo XX se desarrollan los derechos económicos, sociales y culturales, que tienen su origen en la noción de la igualdad, emanada de la Revolución Francesa. Estos derechos, entre los cuales se incluye el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y una vivienda digna, tienen por objeto la garantía de condiciones de vida digna para estos individuos que inicialmente habían sido resguardados de las acciones punitivas o represivas por parte del Estado, y plantea que en el momento en el que se están enunciando esas categorías entre el siglo XX y el siglo XXI, comienzan a ser una tercera generación de derechos culturales vinculados a la noción de solidaridad, que tienen por función principal la promoción de nuevas lógicas relacionales, vinculares entre las personas, y entre las cuales se incluye el derecho a un medio ambiente sano, a la paz, al desarrollo, entre otros. Si bien esta categorización es objetada por parte de diferentes autores por una supuesta falta de rigurosidad científica por un lado y por sobredeterminar el legado francés y nordatlántico en términos generales en el desarrollo de los diferentes derechos humanos y sus vertientes, es interesante que la conozcamos porque hoy día sigue siendo vigente en una sumatoria de análisis. Es pertinente, siendo que el abordaje de la clase va a ser en clave sudamericana, en perspectiva sudamericana, que recordemos que como americanos somos de alguna manera padres, impulsores de los derechos humanos a nivel global, siendo que la primera carta que se suscribe vinculada a los derechos del hombre se da en 1948, unos meses antes de la Declaración Universal, en la ciudad de Bogotá, en Colombia, con la rúbrica de la Carta Americana de los Derechos del Hombre. Es importante remarcar que esta firma se da, por un lado, en un momento muy convulsionado de la política latinoamericana, coincidentemente y disparado en parte por este evento en la ciudad de Bogotá. Se da lo que se recuerda hoy como el Bogotazo, el asesinato por parte, nunca sabremos bien los detalles, pero posiblemente de un ex vecino enfervorizado de Carlos Elíasar Gaitán, uno de los líderes populares más importantes de la época en la región y sin dudas llamado a ser el próximo presidente de Colombia en representación de los intereses de los sectores populares, y se da en el marco del contexto de posguerra, en el cual empezaban a aparecer con toda su vehemencia lo horroroso de los crímenes del nazismo, en el sentido de la eugenesia, la superioridad racial, y empezaban a nacer la idea de una comunidad de naciones que se concreta a través de las Naciones Unidas como un pacto entre países soberanos para delimitar reglas claras en una perspectiva humanista para el desarrollo de la política en cada uno de estos países. Bueno, como veremos más adelante, las categorías de derechos culturales y diversidad cultural están intrínsecamente ligadas, particularmente en este momento y en la perspectiva latinoamericana. Coincidimos con la postura de Manuel Garretón cuando habla del espacio cultural latinoamericano y plantea que si bien los estados nacionales han sido históricamente los principales supresores o el principal dispositivo de supresión de la alteridad identitaria, de la otredad, de la diversidad, hoy día, en el actual estadio del proceso de globalización, la discusión ya no pasa por qué transformar, sino que pasa mucho más por qué conservar. Y en este sentido, creemos que el fortalecimiento del Estado como actor que posibilite
una dialéctica política, la inclusión de las agendas de las minorías, de las agendas de la diversidad dentro del discurso de lo público y con la perspectiva de la garantía de derechos es clave. En ese sentido, traemos esta cita de Alain Turín que dice que el principal punto de la agenda en un mundo de consumo de masas, de comunicación de masas, donde el poder social no se limita más al poder político, sino que se ha extendido al poder económico principalmente y al poder cultural a través de los mass media o los medios masivos de comunicación, pone a la agenda de los derechos culturales en un lugar central. Coincidimos con Carvajal Villaplana cuando plantea que la indefinición o la diversidad de definiciones o la diversidad de miradas y abordajes sobre la cuestión de lo cultural se reproduce o se replica análogamente en cierta ambigüedad al hablar de los derechos culturales, como planteamos al inicio del video. En ese sentido vamos a posicionarnos entendiendo a cultura junto con la Declaración de México de 1978, adoptada por parte de la UNESCO en la Conferencia Intergubernamental de Políticas Culturales Mundiacult, entendiendo a la cultura principalmente, entre otras cosas, a los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos de determinada sociedad o grupo social, y particularmente no solo a los sistemas de tradiciones y creencias, sino también a los sistemas de valores. Es decir, cuando hablemos de cultura vamos a estar entendiendo un sistema de valores a través del cual o a partir del cual nos posicionamos en el mundo, nos relacionamos con el mundo, nos relacionamos con los otros, nos relacionamos con nosotros mismos. En ese sentido, la misma declaración plantea la necesidad de que las personas, digamos, una perspectiva humanista, generemos o desarrollemos capacidades de racionalidad crítica y de compromiso ético. La cultura nos permite, en consecuencia, el discernimiento a través de determinados valores que nos permite efectuar opciones, tanto en el registro individual como en el registro colectivo. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado y reconoce, añadimos si se nos permite, lo inacabado del proyecto humano. En consecuencia, la posibilidad de transformar la realidad en la que habita cotidianamente y de poder proyectarla a futuro. Como dijimos inicialmente, para nosotros los derechos culturales son una categoría en disputa. Todavía se está pulsando desde diferentes miradas sobre qué vamos a entender por derechos culturales y sobre todo cuál es el rol del Estado en la salvaguardia y garantía de los mismos. En ese sentido, hay una frase famosa en la Agenda de los Derechos Culturales, enunciada por Janus Simónides en 2010, cuando habla de que los derechos culturales son una categoría descuidada de los derechos humanos o una categoría subdesarrollada, como se menciona en otros ambientes. ¿En qué sentido? Si hablamos, como veremos más adelante, del desarrollo de los derechos humanos en derechos económicos, sociales y culturales de cara al siglo XXI, el culturales no solamente viene al final en el orden de enunciación, sino que también ha sido sensiblemente menos desarrollado y menos garantizado por parte de los estados. Como mencionamos hace unos minutos, América Latina fue pionera en la enunciación de los derechos y deberes del hombre con la sanción de la Carta Americana en 1948 en la ciudad de Bogotá. En esa carta, en su artículo 13º, enunciaba el derecho de toda persona a la participación plena en la vida cultural de la comunidad, así como al gozo de las artes y el disfrute de los beneficios resultantes de los progresos intelectuales y de los descubrimientos científicos. De misma manera, resguardaba el derecho a la protección de los intereses, tanto materiales como morales, vinculados a la enunciación de obras literarias, científicas o artísticas, así como inventos, prefigurando el sistema de protección de derecho autoral. Vale destacar que vamos a ir viendo progresivamente cómo estos dos derechos, estas dos últimas dimensiones de derecho, de alguna manera se van poniendo progresivamente en tensión. Podemos hacer referencia, por ejemplo, a la cuestión del libre acceso de medicamentos vinculados a la salud pública, en los cuales, por un lado, está el derecho de los desarrolladores a poder gozar de los beneficios materiales de sus desarrollos y de sus inversiones, y por el otro lado está la cuestión comunitaria de la salud pública. Muchas veces estas tensiones se van saldando de maneras que no siempre respetan un equilibrio entre los derechos. Unos meses más tarde se sancionaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuyo artículo 22 se respetaba o se resguardaba
salvaguardaba el derecho de toda persona a la satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales, vinculándolos con la cuestión de la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. En su artículo 27, asimismo, se enfatizaba en el derecho de toda persona a formar parte de la vida cultural de la comunidad, al gozo de las artes, y en un sentido análogo a lo mencionado en la Carta Americana, a participar en el progreso científico y en su beneficio. Consolidados, los instrumentos de la UNESCO que resguardan derechos considerados culturales son más de 30. Entre ellos podemos destacar los derechos a la educación, a la identidad cultural, a la información, el derecho a la plena participación en la vida cultural, que constituye a nuestro entender un derecho troncal del sistema de derechos culturales y que después vamos a problematizar, el derecho a la creatividad, al beneficio del progreso científico y a la protección de los intereses morales y materiales de los autores. Ahora bien, ¿cuál es la aplicabilidad de estos derechos? Si entendemos, como vimos hace unos momentos, que de cara al siglo XXI la agenda de derechos humanos empieza a transformarse en la agenda de los derechos económicos, sociales y culturales, tenemos que empezar a pensar cómo estos derechos culturales pueden pasar de la letra a la acción concreta. En ese sentido, es un enorme avance la sanción del protocolo facultativo al Pacto Internacional de los DESC, que los convierte en justiciables y que faculta a cualquier ciudadano de cualquiera de los países que lo han ratificado a denunciar una violación de sus derechos ante el Comité Económico y Social de las Naciones Unidas. En este sentido, es interesante destacar que a partir del Comentario General número 3, ratificado en 1990 en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados no son solamente exigibles en función de su accionar, sino también de la obtención de resultados. Y en ese sentido, a partir del artículo 2 del Pacto Internacional, tienen que comprometerse a adoptar medidas y disponer recursos para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos. Para que los avances en el terreno de las políticas culturales puedan ser consolidados más allá de los gobiernos de turno, entendemos estratégico que los derechos culturales pierdan su condición de derechos programáticos, siguiendo la definición de Steiner y Alston de 1996. Es decir, que progresivamente los estados se vuelvan exigibles, tanto en el fuero nacional como en el examen internacional, sobre los avances en la consecución de los derechos culturales. Avanzando en la ya mencionada vinculación entre los derechos culturales y la agenda de la diversidad cultural, ya en 1993 la UNESCO reconoció en la Conferencia de Viena que los derechos humanos constituyen principios morales universales que deben ser interpretados dentro de los contextos culturales particulares, dando pie a la acepción de cierta fenomenología de lo cultural sustentada en el relativismo cultural desarrollado por el antropólogo Franz Boas. En ese sentido hay un avance desde la década del 90 en el reconocimiento de los derechos culturales de personas pertenecientes a las llamadas minorías culturales, nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, y la formulación de obligaciones por parte de los estados para proteger la existencia en términos identitarios de estas dentro de sus territorios. Si bien personalmente me voy a permitir ser crítico de la noción de minoría, siendo que en ámbitos postcoloniales como el americano, estas llamadas minorías muchas veces constituyen mayorías culturales y sociales, como en el caso de nuestro país, en el cual más de la mitad de la población tiene ascendencia indígena. Esa ascendencia muchas veces, por un registro de postcolonialidad, es invisibilizada y es negada sistemáticamente por parte del Estado, y tienen un tratamiento de minorías, identidades que posiblemente no lo sean. Más allá de esto, se reconoce el derecho de estas personas, de estas minorías, en ese registro, a disfrutar de su propia cultura, a la profesión de su propia religión, a la utilización de su lengua, a la participación efectiva en la vida cultural nuevamente, así como la religiosa, social, económica y pública, y la posibilidad de adoptar decisiones relativas a la minoría en la cual pertenece. Esto daría pie, durante la década del 90, al desarrollo de la distinción de la autonomía indígena, por ejemplo, en la cual tuvo mella en las reformas constitucionales de los 90 y muy puntualmente en las reformas de los últimos años en el marco de las constituciones venezolana, ecuatoriana y boliviana específicamente, en el cual se empieza a reconocer el derecho de los pueblos indígenas a tener registros de autonomía y de decidir sobre su propia vida comunitaria en diferentes cuestiones. En 2009, a través de su observación número 12, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
avanzó en la identificación de dimensiones clave para la operatividad plena de estos derechos. La primera de ellas es la de la disponibilidad. En ella identifica la necesidad de que los bienes y servicios culturales estén plenamente disponibles para toda la población, tanto en el sentido de la infraestructura cultural como en la diversidad de expresiones de los lenguajes artísticos. La segunda dimensión estratégica es la de la accesibilidad. Por accesibilidad se entiende no solamente la accesibilidad física y geográfica, sino también la accesibilidad económica y en el sentido de la información. La tercera dimensión clave es la aceptabilidad. Por esta se entiende la participación de la comunidad y de los individuos en las definiciones sobre las políticas culturales y su implementación. En el sentido de la aceptabilidad también es clave la protección de la diversidad cultural. La adaptabilidad, como cuarta dimensión identificada, tiene que ver con que las propuestas culturales, los bienes y servicios que brinda o facilita el Estado, puedan adaptarse a las realidades y particularidades de cada cultura e identidad presente en el territorio. La quinta y última tiene que ver con la idoneidad, y esto se traduce, entre otras cosas, que se asuman valores pertinentes en lo vinculado con el cuidado del medio ambiente, con la cuestión de la alimentación saludable y con otros valores que la cultura tiene que promover. En 1992, el jurista italiano Norberto Bobbio sacó un libro canónico llamado El tiempo de los derechos. En él avisoraba que en el territorio político la cuestión de los derechos y su acceso se iba a convertir en un eje troncal de las futuras discusiones. Ahora bien, cuando hablamos del derecho a la plena participación en la vida cultural, consagrado en los instrumentos que ya visitamos, ¿de qué estamos hablando? Una perspectiva democratizadora desde las políticas culturales puede plantear que la plena participación en la vida cultural tiene que ver con garantizar el derecho de todas las personas, sin importar sus condiciones socioeconómicas, de género, de raza o de clase, al consumo de los diferentes bienes y servicios culturales presentes en la vida pública. Ahora bien, el jurista argentino Edwin Harvey, reconociendo la pertinencia de esta perspectiva de comprender a los ciudadanos en su necesidad de consumir cultura, también plantea que es igualmente importante en lo que él llama la doble dimensión del derecho a la plena participación en la vida cultural, que el Estado pueda garantizar las condiciones para entender, comprender a estos ciudadanos como productores de bienes y experiencias simbólicas. En ese sentido, no es solamente el consumo, sino también la producción de cultura. Siguiendo en esta clave, no solamente aquellos que producen bienes y experiencias simbólicas en un registro vocacional tienen que ser resguardados por parte de la acción del Estado, sino muy especialmente aquellos que lo hacen profesionalmente o que buscan dedicarse y profesionalizarse en esa búsqueda, particularmente los artistas. Por su parte, y a la luz de su experiencia, ¿están dadas las condiciones para que un artista viva de su arte en la Argentina? Y eso, ¿tendrá que ver con la coyuntura actual, con las decisiones del gobierno de turno? ¿O será una estrategia, parte de algo más grande que la Argentina, que está estructurado para que lo simbólico, la producción de sentido, sea el soporte de intereses imperiales y de intereses económicos que van mucho más allá que la identidad y la cultura de los argentinos? Algunos pensadores, entre los cuales Boaventura de Sousa Santos y sus epistemologías del sur, están tratando de comprender cuál es el paradigma epistemológico de construcción de conocimiento que llevó a la humanidad a su actual estadio y al avance del ecocidio. Estos pensadores que plantean y postulan la necesidad de la emergencia de saberes otros, de marcos epistemológicos otros, de marcos ontológicos otros, que han sido históricamente invisibilizados en el marco de la hegemonía del pensamiento blanco, occidental y eurocéntrico, están planteando volver a ciertas fuentes de saberes ancestrales y tradicionales que pueden ser, a partir de su comprensión distinta, diferente de su relación con la naturaleza, una clave para repensarnos de cara al siglo XXI. En ese registro es recomendable visitar el trabajo del antropólogo indio Arjuna Padurai, que verifica cómo la presencia de la diversidad cultural en territorio es garantía del sostenimiento de la biodiversidad en una clave interesante e inteligente. La invitación entonces es a repensar nuestras prácticas culturales. ¿Cuánto de lo que hacemos cuestiona los modos imperantes de sentir, pensar y actuar? ¿Cuánto los reproduce? ¿Cuánto los problematiza? ¿En cuánto de lo que hacemos se están reproduciendo lógicas
sin que nosotros pongamos una perspectiva crítica, una perspectiva desde un deseo propio. Es sobre este desafío que trabajó en el año 2007 el llamado Grupo de Friburgo, que intentó nuclear en una declaración la sumatoria de derechos culturales dispersos en las más de 30 instrumentos visitados previamente. ¿Cuáles son los desafíos futuros según este grupo? En primer lugar, y en el sentido de lo que planteábamos recién, nos permitimos traer un artículo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sancionada en 1981, que se plantea como uno de los objetivos del derecho cultural el de contribuir al fomento del bienestar moral de la sociedad. Nuevamente, la vinculación entre valores, paradigma ético y cultura puesta en juego. La Declaración de Friburgo comienza considerando que muchas de las problemáticas sociales del mundo contemporáneo, las tensiones y conflictos de identidad, son una de sus fuentes, fuente de violencia, de guerras y de terrorismo. Que se ha constatado que los derechos culturales han sido reivindicados en el contexto de los derechos de las minorías y de los pueblos indígenas, pero que es esencial garantizarlos de manera universal y en todo caso para toda persona desaventajada. Que estos derechos culturales, como bien decíamos, nucleados en esta declaración, están reconocidos y garantizados, pero de manera dispersa, lo que dificulta su visibilidad y reduce la posibilidad de su eficacia. En primer lugar, vincula el término cultura con los valores, creencias y convicciones, tal como hemos hecho en la presentación previamente. En segundo lugar, entiende a la identidad cultural como el conjunto de referencias culturales de una persona, individuo o grupo, con el cual se define, constituye, comunica y entiende para ser reconocida en su dignidad. En tercer lugar, entiende por comunidad cultural al grupo de personas que comparten estas referencias constitutivas de identidad cultural, sobre el precepto de que desean preservarlas y desarrollarlas. En este sentido, identifica que toda persona tiene derecho a elegir y ser respetado en su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de expresión. Identifica que este derecho se ejerce en conexión con la libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión y opinión. También tiene derecho a conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que en su diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad. Esto implica particularmente el derecho a conocer los derechos humanos y las libertades fundamentales, valores esenciales de ese patrimonio. Aquí un llamado de atención. El actual modo de distribución de los bienes simbólicos por parte de la industria cultural, y particularmente en este momento de plataformas, muchas veces impide que los pueblos sean conocedores de su propio patrimonio cultural y en consecuencia de su propia identidad, y que en consecuencia recreen sus modos de vida, de consumo y producción simbólico-cultural a partir exclusivamente de aquello que les es suministrado en términos de producción simbólica por estos medios de comunicación. En tercer lugar, plantea que toda persona, individuo o grupo tiene derecho al acceso a través del ejercicio a estos derechos por medio de la educación y la información, al patrimonio cultural que constituye expresiones de las diferentes culturas, así como recursos para las generaciones presentes y futuras. Identifica que como comunidad cultural toda persona tiene la libertad de elegir identificarse o no con una o varias comunidades culturales, que nadie puede ser obligado a identificarse o a dejar de identificarse con alguna. Ahora bien, más allá de la Declaración de Friburgo, ¿cuáles son los derechos culturales sudamericanos? ¿Estamos de acuerdo con aquellos que hemos visto enunciados? ¿Cómo los sentimos? ¿Y cómo creemos que tiene que actuar o dejar de actuar el Estado para su salvaguarda? Bueno, hemos visto la categoría de los derechos culturales desde la perspectiva jurídica, desde cierta tensión entre un registro jurídico robusto, bien enunciado, y una dimensión política que intenta apropiarse de la categoría de los derechos culturales y todavía no tiene muy claro cómo operativizarla. En ese registro vamos a ver algunas amenazas, porque si hay derechos que necesitan proteger a individuos y comunidades, evidentemente hay algo que amenaza lo cultural, hay algo que amenaza lo identitario. En este sentido, el poder cultural muchas veces es ejercido
por poderes estatales imperiales o por multinacionales que aprovechan lo simbólico para poder construir poder económico. Lo que está sucediendo es una nueva forma de extractivismo cultural hacia los pueblos indígenas. Las grandes empresas se están aprovechando de ese elemento cultural, que además es espiritual, para poder tener ganancias. Aunque existan leyes, las leyes las violentan, pues, y al final, pues, siempre los pueblos indígenas seguimos en la misma situación. Entonces, lo que estamos previendo nosotros son irnos más allá del Estado Nacional. Como otro ejemplo de avasallamiento cultural, vamos a ver cómo en el Tratado de Libre Comercio entre Corea del Sur y Estados Unidos, una de las condiciones que fueron fijadas por Estados Unidos como requisito preliminar fue la reducción del cupo obligatorio de días en que las salas de cine debían exhibir películas surcoreanas. De 146 días al año pasó a 73, de modo tal que pudiera aumentar su participación en el mercado cinematográfico, la producción cinematográfica estadounidense. Bueno, espero que hayan disfrutado el tiempo compartido. Para mí nuevamente es un gusto estar contactándome con ustedes. Espero que podamos conversar personalmente pronto y entre tanto espero sus comentarios, sus observaciones, cualquier cosa que pueda enriquecer mi mirada. Aprovecho para insistir en el agradecimiento a la Universidad Nacional de Córdoba y especialmente a Franco Morán por haberme invitado a participar en esta experiencia. Hasta pronto.